Paz de Cristo. Hemos leído la palabra, un pasaje conocido que viene como continuación de las señales del fin que Jesús habla en Mateo capítulo 24, a las cuales no me voy a referir específicamente, pero las señales ahí están, señales en la creación, señales con respecto al pecado del hombre, señales con respecto a Israel. ¿Cuántos saben que estas se están cumpliendo al pie de la letra? Y señales también con respecto a la iglesia de Jesucristo. Cuando el Señor da estas señales, enseguida da esta parábola de las 10 vírgenes. Las divide en dos grupos: 5 prudentes, 5 insensatas. Y la prudencia radica en que 5 se prepararon no solamente con sus lámparas, sino también tuvieron aceite en sus vasijas. Y las insensatas solamente tenían sus lámparas y el aceite que ellas contenían, el cual se fue terminando. Dice la palabra de Dios que se duermen, cabecean, se oye un grito a la medianoche. El esposo viene, hay que salir a recibirle, aleluya. Las 10 despiertan, empieza un ir y venir y correr, ¿verdad? Pero las insensatas se dan cuenta que sus lámparas se están apagando y piden a las prudentes que les compartan aceite. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en esta tarde, donde dice el verso 9: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien, ¿a quién? A los que venden, y comprad para vosotras mismas. Ese es el título de este mensaje: vendedores de aceite. Aleluya. Y a los que venden. Y para esto te tengo una buena noticia: aceite hay. Aleluya. Aceite hay. Aún en lo difícil de los tiempos que estamos viviendo y vamos a vivir en los próximos días antes de la venida de Cristo, en Apocalipsis capítulo 6 versículo 6, mientras el Señor manda a un ángel con cierto tipo de juicio sobre la tierra, aleluya, Él le dice lo siguiente: oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Eso nos habla que va a haber escasez de alimento. Pero enseguida dice: pero no dañes el aceite ni el vino. Mientras el Señor no venga por su pueblo, aceite va a haber a disposición de todo aquel que quiera, para que se cumpla lo que dijo el profeta Joel en Joel capítulo 2 versículo 29, y luego lo confirma Pedro en Hechos 2:17: y en los postreros días, dice Dios, aleluya, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa es la buena noticia: aceite hay, aleluya. Ahorita los agricultores andan preocupados porque se les va a racionar el agua para la siembra, especialmente del maíz. Hay escasez. Tal vez hay escasez de economía en tu casa. Tal vez hay escasez de cierto producto, de cierta cosa, pero escasez de aceite no hay. Hay abundancia de aceite para todo aquel que quiera. El aceite simboliza la presencia de Dios, la presencia misma del Espíritu Santo. Aleluya. Así que aceite hay. Cuando dicen amén. Aquí está el problema: faltan vendedores. Aleluya. Faltan vendedores. ¿No lo dijo Jesús?
La mies es mucha y los obreros pocos. Faltan vendedores de aceite. Siempre hemos estado acostumbrados a las ventas. Tal vez en años pasados era más común la venta casa por casa. Luego se establecieron comercios, pero ahorita el mayor porcentaje de ventas se hace vía internet. Amén. Pero ventas siempre ha habido. Venta de productos, de lavadoras, de estufas, de muebles. Mi padre, siempre un amante de la educación, compraba enciclopedias y ventas, ¿verdad? Hay venta de bienes raíces, casas, propiedades, venta de productos, de servicio. Lamentablemente, venta de droga. Es triste ver en estados de la Unión Americana cómo la marihuana se expende, ¿verdad? Como vender refrescos. Y ahí están ya a ojo de todo mundo con legalizada la venta de esta droga. La venta de fotografías enseñando a las personas sus cuerpos ha ido en aumento y tristemente, aleluya, esto va en crecimiento desmedido. Venta de sus cuerpos. Ventas, muchos de ustedes hacen ventas en las redes sociales, de una camisa, de unos zapatos, de una bicicleta. Y es famoso ya el punto medio, ¿verdad? Entrega punto medio, el Costco, paz de Cristo. O algún estacionamiento de un centro comercial para vender un libro que tú usaste en la universidad y ya no lo ocupas, y otro lo ocupa y salen ganando los dos, ¿ah? Él lo compra más barato y tú te haces de un dinerito. ¿Cuántos dicen amén? Ventas, ventas, ventas. En el libro de Levítico capítulo 25 viene ahí una serie de ventas al por mayor. Los judíos vendían sus casas, vendían sus tierras, vendían sus propiedades, hasta llegaban a venderse ellos mismos como siervos a su prójimo. Pero había leyes que en determinado tiempo, dependiendo de lo que se vendiera, especialmente en el año del jubileo, esas ventas, esas propiedades tenían que regresar a su dueño original. Aleluya. Pero vender aceite es lo que estamos meditando en esta tarde, donde las prudentes les dicen a las insensatas, para que no les falte ni a ustedes ni a nosotras, vayan a los que venden. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que en aquellos años había hombres que vendían aceite, y a pesar que era la medianoche, esos hombres estaban a disposición de vender ese líquido tan preciado a todo aquel que lo necesitara. En este tiempo se está levantando una generación de vendedores de aceite que van a traer bendición a esta humanidad. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 7, vemos a una mujer con esas características. Dice que ella fue al profeta Eliseo y le dijo todo lo que había ya sucedido. Aleluya. Lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende, ¿qué cosa? El aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aleluya. Al hablar de venta, no es una venta que se va a pagar con un billete, que vas a tener que llevar terminal con chip, ¿verdad? Para cobrar el aceite, que te van a dar un vale. No, porque ya hubo alguien que pagó por ese aceite en la cruz del Calvario. Por eso en Isaías capítulo 55 versículo 1 dice el Señor: vengan y compren sin dinero. Aleluya. Ese aceite ya fue pagado, aleluya, a precio de sangre en la cruz del Calvario. La única clave
clave es lo que nos dice Lucas capítulo 11 versículo 13, donde Jesús dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya. El aceite, ahí está, el precio ya está pagado. ¿Qué es lo único que se necesita? Enfatizo: vendedores. El Señor me inspiró este mensaje dado a un hecho histórico para nosotros como iglesia apostólica. En el año 1914 llegó una vendedora de Los Ángeles al estado de Chihuahua. Pero ella venía a vender no dólares, paz de Cristo, aleluya. Ella venía a vender no la tecnología de la época, que tal vez para esos años ya comenzaban a usarse las vajillas automáticas, las lavavajillas automáticas con ciertos inventores de allá de Estados Unidos. No, ella no llegó a vender un producto de tecnología a sus parientes. Ella no llegó a vender ropa, paz de Cristo, que adquirió por allá en Los Ángeles y sus alrededores. Aleluya. Ella no llegó a vender comida. Hay muchos de nosotros y ustedes que tienen cierta preferencia por cierta comida americana, como los famosos Flaming Hot, ¿verdad? Ella no llegó a vender sabritas, ella no llegó a vender cierto tipo de galletas o de hamburguesas. Ella traía el Espíritu Santo. Era una vendedora de aceite que llegó a compartirle a su familia la buena nueva de salvación en Jesucristo. Y un 1 de enero del año de 1914 ese Espíritu fue derramado sobre 12 de sus parientes más cercanos y fueron bautizados en el nombre glorioso de Jesucristo. Y estamos celebrando en ese mes 109 años de que el Espíritu Santo se derramó por primera vez en nuestro país. Alguien puede alabar y bendecir el nombre de Cristo por la memoria de esa mujer y por la memoria de hombres y mujeres que trajeron la bendita palabra de Dios a nuestro estado, a nuestra ciudad. Y te quiero decir, como frase clave para exponerte el mensaje, que hoy es un excelente día para reclutar vendedores de aceite. Y ese objetivo va a tener la palabra en los próximos minutos: reclutar vendedores de aceite. Aleluya. No lo vamos a buscar, no con las características de las ventas tradicionales. Porque si alguien se quiere dedicar a las ventas, lo primero que se le pide es facilidad de palabra, ¿sí o no? Porque si no, ahí se queda con el producto y no lo ofrece. Se pide de preferencia un carácter extrovertido, que sepa hacer conexión, las relaciones humanas, que las maneje muy bien, que le haga sentir a la gente la necesidad de comprar ese producto o ese servicio. En ocasiones se pide pues cierta edad. ¿Cuántos dicen amén? Pues para que rinda más. Algunos ya no calificamos, ¿verdad? Que piden entre 18 y 25 años. Santo Dios. Pero no se te van a pedir esas características. Así que vas a calificar cuando dicen gloria a Dios. Ni va a tener que ver con tu carácter extrovertido o introvertido, ni tus años, aleluya, no. Entonces vamos a ir por la palabra de Dios a vendedores bíblicos de este aceite divino, para que tú tomes en cuenta esto y digas: aquí estoy, Señor. Aleluya. El primero de ellos es Juan, el apóstol amado. En Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, nos dice que la palabra había llegado a Samaria y los apóstoles mandaron allá a Pedro y a Juan, aleluya, para que supervisaran la obra. Y nos dice a partir del verso 15 que cuando ellos llegan, aleluya, se dan cuenta que la gente está bien bautizada.
y oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dice el verso 17 que al imponerle las manos recibían el Espíritu Santo, porque eran vendedores de aceites. Iban Pedro y Juan. A Pedro le vamos a decir que ahorita nos espere unos minutitos y ahorita lo llamamos para acá. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a enfatizarnos primeramente en el vendedor de aceite llamado Juan. Aleluya. Por medio de Juan, cuando él oraba por las personas, recibían ese aceite, recibían el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y qué es lo que te quiero decir como primer característica que encuentro en Juan? Para que Juan se convirtiera en un vendedor de aceite, Dios tuvo que moldear su carácter. Dice la palabra en Marcos capítulo 3 verso 17 que Jesús les puso a Juan y a su hermano Jacobo un apellido. ¿Qué apellido te gusta? Torres, López, Sánchez, Varela, Aguilar. Y aquí hay muchos apellidos, ¿eh? No le puso tu apellido ni el mío. Les puso Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Así que Juan Boanerges y Jacobo Boanerges eran sus apellidos que Jesús les puso. Y no les puso hijos del trueno por su rapidez para realizar la misión, porque hacían milagros y maravillas y tenían un poder extraordinario. No, les puso así por su carácter. Porque dice la escritura en este contexto de esta palabra que ellos llegaron a cierta ciudad de samaritanos y no quisieron recibir a Jesús. Y entonces ellos van con Jesús y les proponen y le dicen: Señor, ¿quieres que pidamos y hagamos a descender fuego del cielo, así como en tiempos de Elías, para que consuma a estos que no te quisieron recibir? Y Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Aleluya. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para ganarlas. Y les puso ese apellido, Boanerges, hijo del trueno. Tú y yo no podemos calificar para ser vendedores de aceite si tenemos un carácter de la patada. Paz de Cristo. Si por cualquier cosita alguien nos ve y ¿qué traes? ¿Qué? ¿Traigo monos en la cara o qué? Un vendedor de aceite del Espíritu Santo tiene que tener un carácter moldeado por Dios. No tiene que ser un hermano mecha corta que porque ya está encendido y gritando y me la van a pagar y aquí no saben con quién se está metiendo y con mis hijos nadie se mete. No, ese no se puede convertir en un vendedor de aceite. Con un carácter irascible, iracundo. Aleluya. Es el que le echa pleito a los vecinos, Paz de Cristo. Imagínate, ¿cómo va a compartir ese aceite de la unción con un carácter así? Háblanos, Espíritu Santo. Pero el carácter de Juan fue moldeado por Dios. Y velo a los poquitos años diciendo en 1 de Juan capítulo 5, 21. No dice fuego que descienda del cielo con su mano. Ahora dice hijitos, guardaos de los ídolos. Ahora dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Ahora lo vemos diciendo en 1 de Juan 3, 18. La palabra hijitos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es el mismo Juan, no es otro. Es el mismo Juan que antes pedía fuego para que consumiera. Ahora habla hijitos. ¿Quién hizo eso? El Señor transformó por medio del fruto del Espíritu su carácter. Y entonces cuando llega a Samaria, impone las manos y comparte ese aceite, y la gente comienza a hablar en otra lengua según el Espíritu da que se hable. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, dejemos que el Señor transforme nuestro carácter, y te aseguro que te convertirás en un vendedor de aceite de la unción.
El segundo personaje, Ananías. En Hechos 9:17, llega Ananías con Saulo y entra a la casa y pone también sobre él las manos y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Ananías era un vendedor de aceite. No solamente Juan allá en Samaria, sino ahora en Damasco encontramos a un Ananías. Aclarando, no es Ananías del capítulo 5 de Hechos, el que echó mentiras con su esposa. Es otro Ananías. Paz de Cristo. Por eso no te sientas mal si tú te llamas con el nombre de un personaje bíblico que como que no le fue muy bien. Tú dile, es que ese es otro Ananías. Ese es otro Judas, Paz de Cristo. Una tía mía se llama Atalía y me dicen que no le gustaba su nombre porque Atalía en la Biblia fue una reina perversa, malvada. Pero ella es otra Atalía, Paz de Cristo. Aleluya. Así que este es otro Ananías. Amén. Qué bendición. Era un vendedor de aceite de Damasco, porque fue y oró por Saulo para que recibiese la vista y recibiese el Espíritu Santo. Pero ¿qué tuvo que pasar en la vida de Ananías para calificar como vendedor de aceite? Que es el tema que nos ocupa en esta tarde. Escucha bien. Cuando el Señor le habla a Ananías en el versículo 10 de ahí de Hechos 9, dice que el Señor le habla en visión. Y Ananías responde: heme aquí, Señor, aquí estoy. Tú manda, tú di qué hay que hacer y yo voy. Aleluya. Y entonces el Señor le dice: bueno, ¿estás listo? Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, y también recibió el Espíritu Santo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Usted dispense. Me equivoqué, Ananías. No tomé en cuenta ese pequeño gran detalle. Tienes razón. No le dijo eso el Señor. Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Inmediatamente Ananías se fue donde el Señor le dijo. ¿Por qué a veces no calificamos para ser vendedores de aceite? Porque estamos como Ananías y no tenemos afinados nuestros oídos. ¿Qué tuvo que trabajar el Señor con Juan? Su carácter para que calificara para ser vendedor de aceite. ¿Qué tuvo que trabajar el Señor con Ananías? Sus oídos. ¿Cuál fue el pretexto que le puso? He oído de muchos acerca de este hombre. Y ese es nuestro problema, que a veces oímos muchas voces, menos la voz del que debemos escuchar. Escuchamos la voz de que dice: no, papá, ¿qué tanto? Con que vayas el domingo, más que suficiente. Que el pastor se dé por bien pagado, como si me estuvieras alabando, sirviendo a mí. Déjate de cosas. Pero a veces oímos esas voces. No, ¿para qué vas? ¿Para qué tanto, iglesia? Y que no sé qué. Aleluya. Escucha voces a veces de otras personas, a veces de tu misma. Aleluya. Te sientes un sentimiento de inferioridad. No, tú no puedes. Tú no estás para eso. ¿Y qué tal si no te quieren escuchar? ¿Qué tal si te cierran la puerta en tus narices? Y oímos muchas voces. Cuando el Señor nos está diciendo: aleluya, ve, porque instrumento escogido me es ese. Aleluya, es tiempo que dejes escuchar voces que te desaniman, que te desvían de los propósitos de Dios. Aleluya, que te quieren bajar las revoluciones en cuanto a lo espiritual. No, dile: no, si apenas estoy agarrando viadas, aleluya, ya nadie me va a detener en los propósitos de Dios. Aleluya, y es mejor que te haga
hagas un lado porque te puedo pasar por encima, pero yo voy a oír la voz de Dios. El Señor le habló así como a Isaías y así como le habló a Samuel, y le dijeron los tres: heme aquí. Pero cuando el Señor le dice que vaya, ay no, Señor, he oído de muchos que es bien peligroso ir a esa colonia, que esa familia, ¿verdad? Es brava. Y ponemos atención a esas voces, y cuando lo ponemos atención a esas voces, nos desenfocamos de ver quién es nuestro Dios, quién es el que nos está llamando y que nos asegura la victoria, aleluya, en la misión que nos está encomendando. Si tú dejas de escuchar voces contrarias y afinas tus oídos a la voz que viene desde el cielo, calificarás para ser un vendedor de aceite, y el Señor usará tu vida como la usó la de Ananías, y levantará ministerios poderosos, aleluya, que traerán un gran impacto a esta generación, así como fue usado el apóstol Pablo, aleluya. Tercer personaje o tercer vendedor de aceite, aleluya. Ahora sí volvemos. ¿A quién dejamos ahorita en pausa? Pedro, vente para acá, come on here. Come here. Lo encontramos a Pedro en Hechos 8:14, cuando va con Juan a Samaria, ¿verdad? Y reciben el Espíritu Santo. Pero también lo encontramos en Hechos 10:44, en otro lugar, en otra ciudad llamada Cesarea. ¿Qué pasó ahí? Llegó un vendedor de aceite llamado Pedro, y dice que mientras hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar, tanto que luego Pedro dice: ¿podrá alguno impedir el agua a estos que fueron bautizados con el Espíritu igual que nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Vendedor de aceite en Samaria, vendedor de aceite en Damasco, y ahora vemos a Pedro vendiendo aceite en Cesarea, en casa de Cornelio. Pero ¿qué tuvo que pasar en Pedro? Hay que ver los versículos antes. En el capítulo 10, aleluya, versículos 13 al 16, vemos como una voz le dice a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: sí, Señor. No, digo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz la segunda vez, y lo hizo 3 veces, y las 3 veces Pedro decía: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz le decía: no llames común o inmundo lo que Dios ya ha limpiado. Y en esto estaba cuando tocan a la puerta, y le dice la voz también: oye, ahí vienen a buscarte. Y de una vez te voy a decir, no son judíos los que vienen a buscarte. Es más, hasta viene un soldado romano y 2 siervos del centurión, y vienen por ti. No dudes en ir con ellos. Pedro no entendía. Ahí va, pues vamos a ver qué pasa. Y para que no le echaran la culpa él solo y los comulgaron de la sinagoga, se llevó a otros hermanos también, ¿verdad? La circuncisión. Y cuando llega todavía pregunta: aquí estoy, ¿para qué me han mandado llamar? Y ya Cornelio le habla toda la visión. Pues sabes que yo no tengo la culpa, un ángel me habló y me dijo que te hablara, y me dijo dónde estabas ubicado, y el nombre de la calle, y Jope, y junto al mar, y el nombre del que te estaba hospedando. Además, hasta me dijo que te comiste unos chilaquiles con 2 huevos estrellados y una salsita tatemada. Paz de Cristo. Todo eso le dijo el ángel. Y aquí estamos para que nos hable lo que tengas que decirnos. Y aquí va la clave. Pedro dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro tuvo que ser libre de creencias arraigadas que estaban en su corazón, y no lo hacían calificar para un vendedor de aceite. Lo hicieron para calificar allá con los judíos, medios judíos en Samaria, pero acá con puros gentiles en Cesarea y romanos, hasta que él fue libre
de esos paradigmas, de esos cuadros mentales, pudo convertirse en un vendedor de aceite. Alguien aquí en esta tarde tiene que hacer libre de algunas cosas que ha tenido arraigadas en su corazón. Ay, Dios no puede usar mi vida porque soy hombre, o porque soy mujer, o porque soy anciano, o porque estoy muy joven. Ay, es que yo creía que ese trabajo nomás lo hacía el pastor, evangelizar. Y alguien tiene eso porque alguien le enseñó. Una vez me llegó una hermana: pastor, aquí están hay dos almas para que vaya y les hable de Cristo. No, mijita, vaya usted. Yo ya tengo mi casa de paz. Y también a usted Dios le dio la misión. Pero ¿quién nos enseñó esas cosas? Ay, es que evangelizar es un don y no todos tienen el don. Muy bíblicos para lo que nos conviene. Sí, hay un don de evangelista, pero la orden de hacer discípulos y de predicar el evangelio es para todos los hijos de Dios. Y la adolescente, la joven de 15, 16 años, el jovencito de 18 dice: ay, eso no es para mí, eso es para los ministros. Y el jueves allá estás en el mall, allá estás jugando basquetbol y el Señor te está llamando para que seas un vendedor de aceite, pero hay cuadros bien arraigados en el corazón, aleluya, que por el Espíritu Santo tenemos que ser libres y decir: aleluya, así como Dios usa a aquel evangelista, también me quiere usar a mí. Así como Dios bendice la obra de las manos de este siervo, de esta sierva, así también por medio de ti el Señor quiere glorificarse, aleluya. Pero es tiempo que ya no le digamos: Señor, no, Señor, si sabes contar, no cuentes conmigo. Y ahí no le llevamos. Y se ocupan vendedores de aceite. Hay carreras que ya quedaron obsoletas. ¿Cuántos dicen amén? La taquigrafía, la mecanografía. Me acuerdo cuando iba a la secundaria y las muchachas, ¿verdad?, con sus máquinas y sus planas, y ya quedó. Y así puedo mencionar otras que tú te acuerdes que ya quedaron, y otras que están ahorita ya como tambaleando, y alguien dice: tengo que buscar otra cosa porque esto ya no genera. Pero el vendedor de aceite no va a pasar de moda, va a estar activo hasta la venida de Cristo. Y es lo que más necesita la gente en este tiempo: el aceite de la presencia del Espíritu Santo. Te voy a hablar de un cuarto y último vendedor de aceite. ¿Estás listo? ¿Y qué aprendemos del vendedor de aceite llamado Juan? El Señor tiene que moldear nuestro carácter. Si no, no vamos a calificar. Ay, gloria a Dios, no califico. No, pues debes de preocuparte por si calificar. Aleluya. ¿Qué aprendemos del vendedor de aceite llamado Ananías? Que hay que poner atención solo a una voz y no a muchas voces que nos quieren desviar del propósito de Dios. ¿Y qué aprendemos del vendedor de aceite llamado Pedro? Tenemos que desarrollarnos ideas, paradigmas que crecimos con ellas. Ay, es que la mujer calla en la congregación. Sí, pero en la casa puedes hablar. Y aparte se refería a un hecho histórico de Corinto que estaba pasando. En otras partes el apóstol autoriza a las mujeres para muchas cosas más. Pero nos acomodamos en esos paradigmas, en esos pensamientos, y nos detienen de ver la gloria de Dios manifestada a través nuestra. El último vendedor de aceite que te quiero traer a escena es el apóstol Pablo. Todos los casos que te he mencionado, tú lo puedes comprobar, son hombres y mujeres que llegaron, y donde llegaron, la presencia del Espíritu Santo se derramó. Y de eso se trata, que donde tú llegues haya un impacto del Espíritu Santo, aleluya, en las personas, y ellos puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios, hablando de este vendedor de aceite, en Hechos capítulo 19, versículos 5 y 6. Pablo llega a Éfeso y les habla a esos que creían solamente en el bautismo de Juan, les habla del evangelio de Cristo, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
¿Qué vino sobre ellos? El Espíritu Santo, el aceite que estamos hablando. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Qué vendedor de aceite tan más prolífico fue Pablo. Inundó toda Asia Menor, España, Italia, aleluya, con el evangelio de Cristo, porque se convirtió en un vendedor de aceite efectivo. Pero ¿qué tuvo que pasar? Así como el carácter de Juan tuvo que estar transformado, así como los oídos de Ananías tuvieron que ser afinados, así como los pensamientos o ideas en el corazón de Pedro tuvieron que ser desarraigadas, ¿qué tuvo que pasar en Saulo? Escucha lo que dice Filipenses 3:6. Él mismo da testimonio quién era él. Y en cuanto a celo dice solamente la primera característica: perseguidor de la iglesia. ¿Qué no dijo eso Ananías también? Este anda persiguiendo a los que invocan tu nombre. ¿Podrá un perseguidor de la iglesia calificar para ser un vendedor de aceite? ¿Qué me dices? ¿Verdad que no? ¿Cómo va a vender aceite de la unción alguien que persigue la iglesia? Pero más de alguno puede pensar aquí: sí, pero yo no soy perseguidor de la iglesia, como Pablo, que era ante Saulo. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, siembra contienda entre sus hermanos, se convierte en un perseguidor de la iglesia. Cuando un hijo, una hija de Dios provoca división en el pueblo de Dios, se convierte en un perseguidor de la iglesia. Cuando un hijo, una hija de Dios dice: ¿ya te diste cuenta? ¿Y cómo la ves tú? ¿Y qué piensas de esto? Es para orar por ellos, ¿sí? Como dice Alex Zurdo, es para orar. Se convierte en un perseguidor de la iglesia. Muchos de aquí están casados por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Y los que están casados y aman a su esposa, o los que están de novios y quieren mucho a su novia, ¿tú vas a permitir que hablen mal de tu esposa? Que la traigan ahí como calumniándola nomás porque sí, hablen, que se hazme reír y que no. ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. Entonces ten cuidado de meterte con la iglesia. De cualquier hermanito, es hijo de Dios. Y aparte es parte de tu propio cuerpo. Y dice la palabra: ¿quién aborreció jamás a su propio cuerpo? Y como en ocasiones decimos del hermano, del líder, del pastor, y cuando es nuestro propio cuerpo, nos estamos convirtiendo en un perseguidor de la iglesia. Pablo lo era, pero cuando fue transformado por el Espíritu de Dios, velo ahora escribir en Gálatas capítulo 4 versículo 19 y expresar de lo profundo de su corazón: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora escúchalo en Romanos capítulo 12 versículo 10. Expresar las siguientes palabras: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aquel que perseguía a la iglesia ahora está diciendo: por lo que más quieran, ámense unos a otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tú no puedes ser un vendedor de aceite si te gusta pasar más tiempo con los mundanos que con los cristianos. Debes de preferir a los hijos de Dios siempre, en cualquier cosa, en cualquier situación. Y les puedo dar una larga lista y tú vas a estar de acuerdo conmigo si Pablo no dice: perdónense unos a otros, sopórtense unos a otros, ayúdense unos a otros. Aquel que perseguía a la iglesia ahora hacía lo imposible para que la iglesia estuviera en unidad, porque ahora él era un vendedor del aceite y sabía que para calificar para eso tenía, en lo que dependiera de él, procurar la unidad del pueblo de Dios. ¿Estás listo?
porque estoy a punto de hacer un llamamiento muy serio a este altar. Y fue lo que el Espíritu Santo me dijo que te entregara este día. Esta oración solamente va a ser para aquellos que digan: yo acepto esa chamba, ese trabajo, ser un vendedor de aceite en los últimos días antes de la venida de Cristo. ¿Por qué vendedor de aceite? Porque es lo que la gente necesita. Sin ponerme de acuerdo con el ministerio de alabanza, cantaron esa bonita alabanza: que has ungido mi cabeza con aceite, basada en el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite. David estaba escribiendo desde los ojos de una oveja. ¿Cuántos dicen amén? Porque habla de pastos, habla de aguas de reposo, habla callado, vara, y unges mi cabeza. Cuando las ovejas eran ungidas su cabeza con aceite, los bichos, los insectos no podían tocar sus ojos. Pero si no tenían ese aceite, eran presa fácil de estos insectos y les enfermaban los ojos. Cuando la gente es ungida con este aceite, va a ser libre de todas acechanzas del pecado, de toda trampa que el enemigo está mandando para destruirles. Cuando ellos reciben este aceite, ¿quién no es el aceite el que los convence de pecado? El Espíritu Santo les convence de pecado. Cuando ellos reciban este aceite, van a ser capacitados para llamarle a Jesús Señor. Cuando ellos reciben este aceite, van a recibir las arras de su herencia. Cuando ellos reciban este aceite, van a estar preparados para el día de la redención. Es de vida o muerte que ellos reciban este aceite, porque el que lo tenga va a poder entrar a las bodas del Cordero, y el que no lo tenga no va a poder entrar. Ay, es que yo soy buen vecino. El otro día a las 3 de la mañana fui y le hice un favor. Se le descompuso su carro, se le ponchó su carro, y lo llevé con su niño a la Cruz Roja. Gloria a Dios. Dice Efesios 10 que fuimos creados para buenas obras. Pero además de eso, necesitas venderle aceite. Necesita más el aceite que cualquier favor humano que le puedas hacer. Que no digo que no lo hagas, sí, hazlo, pero compártele del aceite. Termino. Las que tenían aceite entraron con el esposo a las bodas. Las que no fueron y compraron, pero en lo que compraron, la puerta ya se había cerrado. En los próximos días o meses, no sé si años, porque la verdad no sé, pero si algo se va a necesitar, son vendedores de aceite. Quiero terminar y concluir con lo siguiente. Hay aceite. Aquí están los vendedores. Tiempo tenemos poco. Yo recuerdo en mi niñez, todavía escucho por ahí en ocasiones pasar el carrito de la nieve. Y a veces hay niños que salen corriendo tras el carrito. Hay algunos de nosotros que salimos corriendo tras los tamales, o el pan de carboneras, paz de Cristo, o de no sé dónde. Lo que sí, seguido en casa se escucha el grito: ¡agua! Porque se está pasando el del agua. Y ya no hay garrafones, y de cualquiera, mi esposo, yo, mis hijos, y al que nos toque echar el grito, y echamos el grito. ¿Sí o no? Tal vez tú no escuchas los gritos, pero tus vecinos a tu alrededor, ellos están clamando por aceite. Más fuerte ese grito que el que tú y yo expresamos cuando el de la dona se nos está yendo, o alguien por ahí, el del agua, otro que vende algo. Su alma está gimiendo liberación, redención. Habrá alguien que vaya y les comparte ese aceite. Por último, para ser vendedor de aceite tienes que estar lleno del aceite.
Eso sucedió en 2 de Reyes 4, 6 y 7. Porque esta mujer le dijo a Eliseo: vende el aceite, porque el versículo 6 dice que las vasijas estuvieron llenas. Y dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y entonces sí pudo venderlo, porque tenía las vasijas llenas. En Lucas 1:67 vemos a Zacarías lleno del Espíritu Santo. En Hechos 4:8 vemos al apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. En Hechos, aleluya, 11:24 vemos a un hombre llamado Bernabé lleno, pero lleno del Espíritu Santo. En Hechos 7:58 vemos a Esteban lleno del Espíritu Santo. Aleluya. En Hechos 2:4 vemos a los 120 del Pentecostés llenos del Espíritu Santo. En Hechos 13:52 vemos a los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Un vendedor de aceite tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Hasta aquí llego yo. Si uno pasa con una mujer en Villalbama, Chihuahua, una vendedora de aceite, Dios comenzó un avivamiento que hasta estos tiempos está llegando. Aquí ya pasa una mujer que dice: Señor, yo quiero calificar para ser un vendedor de aceite. Recuerda que aceite hay. Aleluya. Faltan vendedores, hombres y mujeres que impacten donde van llegando. Uno de ustedes me compartió un testimonio estos días de una persona que llegó donde estaban unos hijos de Dios, y algo extraño sentía, porque ahí hay aceite. Aleluya. Algo tiene que pasar donde tú llegas. La gente esto lo necesita con urgencia. La mercadotecnia y todo esto nos hace sentir que necesitamos ciertas cosas en la vida para ser felices. Una ampliación de la casa, una tecnología, que le hablemos a los focos y con solo hablarles a estos se apaguen, y que las persianas. Todo eso, si lo puedes tener, está bien, pero lo que la gente realmente necesita es el aceite del Espíritu Santo. Te vas a llenar, te vas a llenar. Y el Señor me ha dicho que te diga: calificas. Calificas.